El expresidente Barack Obama pudo guardar silencio, pero prefirió salir a poner el dedo en la llaga en el tema de Charlie Kirk, por supuesto, con una postura bien parecida a su color político, que es el que tiene que ver con el Partido Demócrata y también con tendencias y maneras de ver el mundo desde la izquierda. Obama dijo que el presidente Trump sería probablemente el culpable del asesinato de Charlie por alimentar la violencia política, y de paso Obama ha dicho que las ideas de Charlie Kirk son ideas erróneas. Dijo: diré que esas opiniones extremas no estaban en mi Casa Blanca, no las apoyaba, no las empoderaba, no apoyaba el peso del gobierno de Estados Unidos dándole cabida a opiniones extremistas. Esto fue lo que dijo Barack Obama sobre Charlie Kirk. Evidencia. When it happens to some, but even if you think they're quote unquote on the other side of the argument, that's a threat to all of us. And we have to be clear and forthright in condemning it. Now, that doesn't mean that we can't have a debate about the ideas that people who were victims of political violence were promoting. And so I've noticed that there's been some confusion, I think, around this lately. And frankly, coming from the White House and some of the other positions of authority that suggest, even before we had determined who the perpetrator of this evil act was, that somehow we're going to identify an enemy. We're going to suggest that somehow that enemy was at fault, and we are then going to use that as a rationale for trying to silence discussion around who we are as a country and what direction we should go. And that's a mistake as well. And so, look, obviously I didn't know Charlie Kirk. I was generally aware of some of his ideas. I think those ideas were wrong. But that doesn't negate the fact that what happened was a tragedy and that I mourn for him and his family. He's a young man with 2 small children and a wife who obviously, and a huge number of friends and supporters who cared about him. And so we have to extend grace to people during their period of mourning and shock. We can also, at the same time, deberíamos ser conscientes y solidarios durante el duelo que está afrontando la familia, pero creo que las ideas de Charlie eran ideas completamente equivocadas, dijo el expresidente Barack Obama. Lo mismo piensa medio mundo sobre las ideas del presidente Obama, y lo hemos dicho abiertamente. Él también está en su derecho de decir lo que piensa sobre este tema. Hay modos de disentir del criterio y el legado de las personas. Hay modos y maneras, y puede asumirse de un modo responsable. El que una persona haya perdido la vida en defensa del modo en el que piensa, el que creamos todos que ese pensamiento se alinea con el nuestro, eso no significa
que otras personas no puedan disentir de su modo de pensar. Eso es así. Y esos son los Estados Unidos de América. Lo que pasa es que hay modos de disentir, hay maneras que son más civilizadas, más elegantes, más comedidas que otras. En medio del dolor se puede discrepar, pero hay maneras de discrepar, porque lo que nos une como nación es entender que hay mucha gente que no piensa como nosotros, pero eso no significa que merezcan morir para que nosotros podamos vivir en una mediocridad absoluta. La mediocridad absoluta es la de no tener contrarios. Siempre va a haber personas que piensen distinto. Todo el que intenta frenarte, todo el que cree que te delata, todo el chivato platanero, todo el inservible, todo el que no piensa como tú, todo el chicharrón de pasillo, todo el guataca oneroso, todo el sátrapa, todo el que no tiene valor, toda la inmundicia, te sirve para aprender a vivir. Hay que aprender a vivir y hay que tener que convivir con un entorno que es adverso. Nadie es moneda de oro. Todo el mundo no tiene que pensar como Charlie Kirk ni sostener su intransigencia y su modo de pensar. Eso es imposible. Ese mundo ideal no existe. No existe. Pero de ese mundo onírico, ideal, a el mundo de la violencia política, hay una gran distancia. Es muy largo. El trecho es muy grande. Hay tantas cosas despreciables de los seres humanos que nos pasan por al lado, que tienes que verlas, cómo caminan a tu lado y forman parte de el día a día. En eso hay que ser tolerantes, hay que ser hasta cierto punto permisivos. Los conservadores son más tolerantes que los liberales. El pensamiento conservador tiene más fuerza en la capacidad del perdón y por eso probablemente soporten más este tipo de presiones. La manera en la que Obama lo describe nos puede parecer vomitiva, pero él está experimentando su derecho a la libre expresión de un modo respetuoso. ¿Podrá convencerme o no con lo que diga? Probablemente no, pero está en su derecho de decirlo de un modo, de una manera. ¿Qué más dijo el expresidente? Evidencia. I disagree with the idea that the Civil Rights Act of 1964 was a mistake. That's not me politicizing the issue. It's making an observation about who are we as a country. I can say that I disagree with the suggestion that my wife or Justice Jackson does not have adequate brain processing power. I can say that I disagree that Martin Luther King was awful. I can disagree with some of the broader suggestions of that liberals and Democrats are promoting a conspiracy to displace whites and replace them by ushering in illegal immigrants. Those are all topics that we have to be able to discuss honestly
and forthrightly, while we still insist that in that process of debate, we respect other people's right to say things. We have to recognize that on both sides, undoubtedly there are people who are extremists and who say things that are contrary to what I believe are America's core values. But I will say that those extreme views were not in my White House. I wasn't embracing them. I wasn't empowering them. I wasn't putting the weight of the United States government behind extremist views. And that is when we have the weight of the United States government behind extremist views, we've got a problem. Bueno, en este momento nosotros también podríamos decir que el expresidente Obama respaldó durante su presidencia ideas peores. Por ejemplo, respaldaste, por solo ponerte un ejemplo, la idea de darle la mano a unos extremistas asesinos de La Habana, que están aquí cerca, te bajaste los pantalones ante ellos, le diste toda suerte de concesiones y al final terminaron burlándose de ti. Por solo mencionar un ejemplo que ataña a nuestra comunidad. O sea, tantas cosas que no hizo tu administración, otras tantas que sí hizo, otras múltiples que hizo mal. Es muy cómodo estar en la postura de ser francotirador desde afuera cuando ya no se está en el gobierno. Sí creo que si enlistamos todo lo que esas dos administraciones hizo mal, estaríamos hablando aquí 6 meses. Eso es así. Lamentablemente es así cuando terminan los ciclos políticos. Está en todo su derecho y ha ofrecido su opinión sobre este fenómeno. No está obligado a reaccionar. El resto de los expresidentes probablemente nunca lo hagan, porque este argumento no es unificador en el momento en el que estamos viviendo. A lo mejor este comentario, ahora que todavía no han ocurrido ni las honras fúnebres de Charlie Kirk, Barack Obama se lo pudo evitar, como se lo están evitando todos los demás expresidentes que no dirán nada de esto. Lo más probable es que no lo hagan, porque son respetuosos del dolor. Pero bueno, Obama es un hombre de la media, de la expresión, gustoso del pan y el circo, y está en todo su derecho de decir todo lo que piensa al respecto. Hacemos una breve pausa, regresamos con más.